Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía del programa Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Precisamente conversamos con el presidente de COSEP, José Adán Aguerri. Otro tema no menos importante que ha ocurrido desde hace varias semanas, los reclamos del movimiento No Pago, la parálisis que hubo primeramente en Río Blanco que afectó grandemente al sector lácteo y ahora las protestas en diversas sedes de microfinancieras del país, incluso Managua. ¿Cuál es la posición del COSEP al respecto? También hemos expresado, Adolfo, públicamente que esto no puede seguir sucediendo. Este tipo de chantajes deben de culminar de una vez por todas. Hemos visto inclusive cómo muchos funcionarios de este gobierno se han expresado públicamente en contra de este tipo de acciones. Esperemos que de la misma forma el gobierno responda a estos mismos llamados que no solo estamos haciendo el sector empresarial, que está haciendo la población en general, que está haciendo el sector comercial, el sector productivo, el sector de transporte, el sector mismo de turismo, sino que las mismas autoridades del gobierno de la República que se han expresado públicamente, desde el vicepresidente, pasando por el presidente del Banco Central, el asesor económico de la presidencia, el presidente de la Comisión de Producción de la Asamblea Nacional, etcétera, se han manifestado claramente en que este tipo de situaciones no puede seguir sucediendo. Hemos visto cómo en los últimos años hemos pagado un enorme precio como país. De hecho, si hay un sector que este año no ha crecido, es el sector agrícola. De todos los sectores dentro del Consejo Superior de la Empresa Privada que hemos estado monitoreando su crecimiento, cada uno de ellos ha crecido, salvo el caso del sector agrícola, que ha tenido una pequeña reducción este año, y esa reducción está relacionada con la situación de financiamiento, esa situación está relacionada con la situación de productividad, y el tema de cómo en los 2 últimos años el movimiento No Pago le hizo un enorme daño al país. El movimiento No Pago, la misma ley que se trabajó y que mandó una señal incierta al mercado. La famosa ley de reestructuración de deuda. La famosa ley de no pago, que vino a premiar a los que deben de ser, en todo caso, exigidos que cumplan su palabra, y que vino a castigar a los que deben de ser premiados. Esa ley que al final no resultó absolutamente en nada, más que en la pérdida de recursos para este país de parte de los proveedores de fondos internacionales, y que en estos 2 años ha significado una afectación de prácticamente 80 millones de dólares y que ha afectado a miles de productores, y lo que es más importante, que ha afectado a los pequeños productores, a las pequeñas productoras de este país, que están en la pirámide y que no tienen acceso a financiamiento de parte de los bancos y sí lo tienen de las microfinancieras. Y aquí hay muchas mujeres que son cabezas de familia, que son madres solteras, que han sido afectadas por esta decisión de este movimiento. Estamos hablando de un movimiento que hoy se quiere vender como que tiene 13.000 personas y que por el otro lado han afectado a más de 100.000 por esa disposición a afectar, a dañar la economía del país, a utilizar métodos no correctos. Nosotros aquí no estamos señalando de que hay que reprimir a nadie. Lo que no podemos permitir es que un pequeño grupo nos reprima a la mayoría, que es todo lo contrario, que nos quiera limitar el libre tránsito, que nos quiera limitar la libre empresa, que nos quiera limitar la libre economía, que nos quiera limitar la libre operatividad. Y eso es represión, y esa represión es la que nosotros le estamos diciendo al gobierno que no tiene que seguir sucediendo en este país. Es verdad que estamos en un año electoral, pero el gobierno tiene que ser firme en que no se dañe la economía, y este es otro escenario donde se está afectando de manera importantísima a la economía de este país. No podemos estar viendo cómo se ha trasladado primero de un sector, que fue el sector de Río Blanco, donde se afectó el sector lácteo, luego a las carreteras del país, donde pusimos en riesgo no solo la economía nicaragüense, sino la economía centroamericana. Y ahora estamos viendo cómo se va a focalizar en el sistema financiero, porque no solo están ya afectando las microfinancieras, ayer ya estuvieron también presentes en los bancos del país, en diferentes oficinas de los bancos del país,
Entonces estamos hablando de que todo el sistema financiero se está arriesgando, de que todo el sistema de crédito de este país se está arriesgando, de que toda la economía, por lo tanto, se está arriesgando por esta situación que requiere de una decisión firme del gobierno para que esto no siga sucediendo. No podemos. ¿Ustedes que el gobierno está siendo muy blando o las autoridades de policía que permiten que se tomen las carreteras? Las autoridades de policía siguen las órdenes del gobierno y la semana pasada vimos cómo efectivamente se afectó el tránsito hasta que finalmente lograron terminar con este movimiento, pero en las carreteras. Pero si nos vamos al 2008, nos vamos al 2009, recordemos que fue efectivamente lo mismo que sucedió en aquel momento. De las carreteras pasaron a las oficinas. Aquí se está haciendo una réplica exacta de lo que sucedió en ese momento. Entonces, volvimos nuevamente a pasar de las carreteras a las oficinas. ¿Y qué sucedió en los últimos 2 años? 80 millones de dólares menos. Miles de productores, de comerciantes, de mujeres que se quedaron sin financiamiento. ¿Queremos seguir viviendo en eso? ¿Cuántos empleos más vamos a perder? ¿Cuántos comercios, cuánto sector productivo va a ser afectado? ¿Cuántos millones de dólares más queremos que deje de venir a este país por no tomar una decisión que sea seria, que sea responsable, que asuma que la mayoría no puede ser chantajeada por una minoría? Ahora, el grave riesgo que se corre aquí es de la imagen internacional frente a los fondeadores de crédito, los bancos que le prestan a las microfinancieras fuera de Nicaragua, que dicen mi dinero va a estar en riesgo porque ¿cómo lo voy a recuperar? Acabamos de hacer un esfuerzo donde toda la clase política se comprometió, salvo, debo de aclarar, una pequeña bancada en la Asamblea Nacional que estuvo en contra de esta ley. Pero el resto de las bancadas más importantes de la Asamblea Nacional, le dijeron sí, finalmente, a el crédito, le dijeron sí a la cultura de pago. Cuando aprobamos una ley para las microfinanzas que pretendía de alguna forma regular a esta industria y asegurar que se mandaran las señales correctas al mercado que permitiera que volvieran los recursos. Esa ley apenas acababa de ser aprobada en la Asamblea. Estábamos empezando a trabajar, habían salido nuestras empresas nuevamente a los diferentes mercados. Ya habían habido presencia de las microfinancieras en Europa, en Estados Unidos, explicando este nuevo contexto y tratando de recuperar recursos de los que habíamos perdido en esos 2 años. Y todo este esfuerzo se viene otra vez a tirar por la basura cuando vemos que este movimiento empieza a hacer lo que está haciendo. Y aquí estamos hablando de una situación que no debe de seguir siendo Nicaragua rehén de este movimiento. No debe seguir siendo la economía de este país rehén de este movimiento. Y aquí, por eso insistimos, no es que estemos queriendo que se reprima a nadie. Nosotros nunca hemos entendido que la confrontación es la solución. Siempre hemos creído que es la negociación la solución. Y es en la negociación donde se tiene que dar la solución. Pero no podemos tampoco permitir que se nos quiera reprimir de la manera que este grupo reprime, como he explicado, a la situación que estamos enfrentando. Ahora, las microfinancieras o los representantes de las microfinancieras que se han reunido con el COSEP le han manifestado a ustedes si tienen disposición de ver caso por caso individual de estos reclamantes, aunque ellos exigen ser tratados globalmente. Ha habido una ley que fue la ley donde todos los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron, la famosa ley de no pago, una ley que se hizo a la medida de ellos, castigando a los que se tenía que premiar, y esa ley la desecharon, no hicieron uso de ella. El gobierno está claro de eso. Don Wálmaro Gutiérrez, que fue uno de los principales impulsores de esta ley, está claro de eso. Ahí están sus declaraciones. ¿Para qué sirvió la ley? No ha habido la voluntad, no ha habido el compromiso de estas personas en querer responder a lo que tienen que responder. En el caso de las microfinancieras, por supuesto que están las puertas abiertas para que negocien cada una de estas personas sus adeudos y que los paguen. Y creo que el mensaje del gobierno ha sido ese también, de que aquí no hay más cultura del no pago, de que la gente tiene que sentarse, negociar y pagar. Ahora, si lo que están esperando es que como este es un año electoral,
Entonces quieren montarse sobre la ola del año electoral y sacarle provecho al año electoral y ver de qué manera el gobierno, o a través de los famosos fondos del ALBA, pues ellos logran que vengan recursos para que les paguen su deuda. Esa ya es una decisión que tendrá que tomar el presidente de la República. Pero nosotros no creemos en la cultura del no pago. Aquí tiene que haber compromiso para cumplir con la palabra empeñada, aquí se tiene que pagar, aquí se tiene que buscar cómo beneficiar la cultura del crédito. Y en estas circunstancias, ¿qué apoyo le va a dar el COSEB a las microfinancieras del país? Nosotros estamos trabajando de la mano, como hemos venido trabajando todo este proceso, de la mano con las microfinancieras, con las empresas de microfinanzas. De hecho, la ley la hicimos en conjunto, recordando que el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos multilaterales apoyaron en este sentido. De hecho, ellos son también fundadores de este tipo de sector. Lo que estamos ahora es preparando una comunicación que vamos a dar a conocer públicamente, COSEP y ASOMIF, en relación a esta situación, porque igual nos encontramos otra vez con gente mintiendo, con gente utilizando los medios de comunicación para querer crear una situación que no es así. Y nosotros queremos, en este sentido, dejar una posición pública explicando todos estos daños que se están haciendo y cuánto tiempo más vamos a seguir dejando que esto suceda y cuánto daño más vamos a seguir dejando que esto suceda. Ojalá que el gobierno... ¿Y van a promover alguna reunión con autoridades del gobierno? Aunque funcionarios del gobierno por separado han dado declaraciones. Nosotros hemos estado siempre en la disposición de hablar con el gobierno. Sí, creo que algo hemos hecho, aunque a muchos no les ha gustado y a otros muchos sí les ha gustado, es la realidad de que somos gremios, tenemos que responder al día a día y ese día a día nos sienta en la mesa y nos va a seguir sentando en la mesa con el gobierno, con este gobierno y con el gobierno de turno que sea. Y por supuesto que este es un tema que tendremos que sentarnos, pero aquí lo que urge es una respuesta del gobierno a que esto no siga sucediendo, a que no se siga asediando el sistema financiero, a que no se siga asediando la economía de este país. Y esta respuesta se tiene que buscar para los dos temas, tanto para el tema de las importaciones de huevo, para defender con una política comercial a Nicaragua, y tanto con el movimiento no pago, para que no se afecte a las mayorías que sí cumplen, que sí pagan, que sí tienen crédito o que sí quieren crédito. Presidente del COSEB, José Adán Aguerri, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Adolfo. Estimados televidentes, nosotros continuamos con más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.